Jesús. Nuestro Dios, el Dios en el que creemos, es el Dios digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Él es el Dios digno de toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, todo el honor. Él es el Dios que se lo merece todo. Esto siempre lo tenemos que tener en la cabeza. Sin embargo, nuestro Dios, a pesar que Él es digno, que Él se merece todo eso, Él no quiere que nosotros nos presentemos ante Él para adorarle con temor o por imposición. Dios no quiere que nosotros le adoremos por obligación, ni por miedo. Y ese no es el corazón de Dios. Entonces, no es como muchos ateos dicen, es que Dios, si nosotros no lo adoramos, entonces Él simplemente nos manda al infierno. No, Dios no quiere que nosotros le adoremos porque sí. Dios no quiere que nosotros le adoremos por miedo, por una obligación. Eso es una falacia. De hecho, Dios detesta este tipo de adoración, esta adoración que está basada en el miedo o que está basada en la imposición. Entonces, lo que hoy nosotros debemos entender es que Dios quiere que nosotros nos presentemos ante Él para adorarle y para rendirle toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, como respuesta a quien Él es y lo que Él ha hecho. Entonces, no es porque nosotros estemos obligados, no es por miedo, sino que es una respuesta al ver quién es Él y lo que Él ha hecho en toda la creación, en toda la historia, en nuestras vidas. Ahora, hay un gran error. De pronto nosotros relacionamos adoración únicamente con la música. Sin embargo, nosotros debemos comprender, y quiero que se metan esto en la cabeza, porque hemos hablado acerca del pecado, hemos hablado acerca de la salvación, hemos hablado acerca de la iglesia, hemos hablado de muchos temas. Y podemos hablar acerca del culto, podemos hablar acerca de la oración, podemos hablar acerca de escudriñar las escrituras, podemos hablar acerca de la ofrenda, del diezmo. Y sin embargo, todo eso debemos verlo dentro del marco de la adoración. Porque la oración, escudriñar las escrituras, rendir culto, la ofrenda, el diezmo, todo esto hace parte ¿de qué? De la adoración. Nosotros no podemos, la adoración es una cosa, la oración es otra cosa, escudriñar es no. Nosotros escudriñamos las escrituras para adorar a Dios. Nosotros oramos para adorar a Dios. Nosotros ofrendamos y demamos para adorar a Dios. Nosotros rendimos culto para adorar a Dios. Y el día de hoy nosotros como salvos, como aquellos que conocen a Cristo, respiramos, comemos, disfrutamos la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para adorarle a Él. Para adorarle a Él. Ese es nuestro gozo. Que nosotros no tenemos miedo. Voy a adorar a Dios porque si no entonces me va a regañar. Hoy voy a ir a la iglesia porque si no Dios me va a condenar. No. Nosotros adoramos a Dios y por eso le rendimos culto. Por eso oramos, por eso escudriñamos las escrituras. La motivación, el motor de nuestras vidas, ¿cuál es? La adoración, glorificarle a Él. Por eso hay una palabra muy hermosa que a mí siempre me mueve mucho, es corandeo. ¿Sabe alguien qué significa corandeo? Corandeo, ¿alguien sabe? Siempre ante su presencia. Nosotros siempre estamos ante su presencia, todo haciéndolo para Él. Eso significa corandeo. Ojalá tuviéramos una vida más corandeo, todo teniendo en cuenta que siempre estamos bajo su presencia. Él siempre nos está viendo, pero al mismo tiempo nosotros siempre estamos ante Él. Entonces, esa vida es la que nosotros debemos anhelar. Vamos al Salmo, a la palabra del día de hoy. Coram. C-O-R-A-M espacio Deo. D-E-O. Vamos al Salmo 43. ¿Listo? Salmo 40, versículo 3.
¿Perdón? Salmo 43. Capítulo 40, versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mire lo que la palabra nos está diciendo aquí. Que Dios puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo les pregunto, según lo que estudiamos durante estas 2 semanas, ¿yo puedo entender este versículo aparte, independientemente? ¿Sí o no? No. ¿Qué? Fuerte. No, ¿cierto? Porque de hecho, miren lo que nos dice aquí la palabra, puso luego. ¿Qué significa la palabra luego? Que antes de ese luego, ¿qué hay? Un antes, ¿cierto? Entonces es una causa. Entonces puso luego en mi boca. Entonces siempre tenemos que ver el contexto. Y el contexto es lo que nos dice el versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. Amén. Lo leímos completamente, lentamente, con todo el contexto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Preguntarnos, ¿entendemos todas las palabras que están aquí? ¿Sí o no? ¿Qué palabras no entendemos aquí? Puso mis pies sobre peña. Puso mis pies sobre peña. ¿Qué es una peña? Piedra. Una roca. Entonces, Dios pone nuestros pies sobre una roca. ¿Qué más? Una roca sola. Lodo cenagoso. ¿Qué es un lodo cenagoso? Un pantano, un gran pantano. ¿Listo? Un gran pantano. Por eso se nos dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces imagínate tú estar en un gran pantano, no un pantanito de esos, llovió un poquito, no, un gran pantano. ¿Cómo te sentirías? En un pozo de desesperación. ¿Qué más? ¿Qué más palabras no entendemos? ¿O ya las entendemos todas? Desesperación. Desesperación. ¿Qué significa la palabra desesperación? Como una angustia, ¿cierto? Que no quiere esperar. Entonces, ahora, ¿quién me puede parafrasear lo que dice del 1 al 3? Parafrasear. Para que pongamos en práctica lo que hemos aprendido durante estas 2 semanas y no sea simplemente otro culto. ¿Cómo vamos a parafrasear esto? Un minuto con la persona al lado, yo lo haría así, así, así. Pacientemente, con la persona que tenemos al lado, un minutico. No sé cómo hacerlo bien. Desesperación. Por eso, para poder parafrasear, cambiar las palabras. Pero no precisamente las tiene que cambiar. No siempre las tiene O que sea, la cambiar. leo tal cual como está. No, pero sí las Tranquilamente. Listo. ¿Quién se anima? Una persona. Yo lo puedo parafrasear. Rubén. Y con paciencia esperé a Dios. Y Él oyó mi oración y me miró, se inclinó para mirarme. Me sacó del profundo nudo y desesperación que tenía y puso mis pies firmes y mi mente y mi cabeza en alto. ¿Dónde dice lo de la cabeza? O sea, no puedes interpretar, es parafrasear. Listo, sigue, muy bien. pasado. Luego puso en mí una oración nueva, una alabanza a nuestro Señor. Y todos lo verán y lo entenderán. Y luego confiarán en
Excelente. ¿Qué más? ¿Quién más? Bien, Rubén. Cata. Con tranquilidad esperé a Dios, y Él me miró y oyó mi oración, y me sacó del lodo donde estaba, puso mis pies sobre una piedra firme y me hizo caminar recto. Puso en mi boca una nueva canción, adoración a nuestro Dios. Esto lo verán muchos y tendrán temor y confiarán en Él. Amén. Entonces, miren, ya se están volviendo más expertos en parafrasear. Y esperemos que la próxima vez muchas más personas digan, yo quiero, porque es la manera en que entendemos la palabra, ¿cierto? Aquí nadie debería burlarse. Yo ya he dicho, el que se burle, espero que el Señor le llame la atención. Porque aquí no es de, es que yo sé más, no, todos estamos aprendiendo. Y lo más importante para interpretar las escrituras, ¿qué es? Entender lo que está escrito aquí. Entonces muchas veces puede que no entendamos ciertas palabras, eso se busca en el diccionario, yo se las explico, pero lo básico es entender de qué me está hablando el texto, y para ello hay que parafrasear, decirlo con las palabras de uno. ¿Qué dice aquí? Es una parte muy importante de la lectura de la palabra. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a interpretar lo que nos dice este texto. Y lo más importante, y jamás se nos puede olvidar para interpretar este texto y todo lo demás que encontramos en la palabra, es que toda la palabra nos habla acerca de ¿quién? Jesús. Únicamente acerca de Jesús. La palabra no habla acerca de nosotros independientemente. La palabra nos habla acerca de Jesús y de nosotros en relación a Él. Vamos a buscar Lucas 24:27 dejando separado. Lucas 24:27. ¿Alguien lo lee, por favor? Lucas 24:27, fuertemente. Mi mamá siempre me decía una cosa: la pena le va a dar de comer. Entonces no les dé pena. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas. Perdón, que están como buscando. No. Lucas 24:27. Listo. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Amén. ¿Cierto? Entonces mire lo que nos está diciendo aquí la palabra. La palabra nos dice que Jesús explica desde Moisés y por todos los profetas lo que las escrituras hablan acerca de ¿quién? Acerca de Él. Entonces, todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis nos hablan acerca de ¿quién? Jesucristo. De Jesús. Entonces, si ustedes leen la palabra y no encuentran a Jesús, ¿qué significa eso? ¿Que leyeron bien o mal las escrituras? Las leyeron mal. De la misma manera es con los salmos. Los salmos no son la excepción. Los salmos no están hablando de nosotros independientemente, sino que nos hablan acerca de Jesús, nos hablan acerca del corazón de Jesús y nos habla acerca de nuestra relación con Él. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar 40 del 1 al 3? Primero, lo histórico, lo que se nos dice aquí. ¿Qué se nos está diciendo aquí? ¿De quién es este salmo? De David. Entonces lo primero que vemos, así como a simple vista sin interpretar, es que aquí se nos está hablando de cómo David estaba desesperado, pero él esperó en el Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Le escuchó, le miró, le sostuvo, le ayudó, y entonces de esta manera ya David puede elevar un cántico. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra ya con las gafas de Jesús, ¿a qué se refiere? ¿Alguien de pronto se atreve? Esto me habla acerca de Jesús en ese momento de su vida. ¿Cuándo? Porque todos los salmos nos hablan acerca de Jesús. Todos los salmos. De hecho, vamos a ver que el 6 está en Hebreos, se nos menciona en Hebreos. ¿Cómo? Cuando nosotros vemos a este Jesús
sacrificando su vida por nosotros, ¿ustedes creen que eso era ja, ja, ja? Nosotros no nos podemos equivocar. Cuando Él fue crucificado, Él estaba, ja, 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 aprieten más a ver, otro clavo, que a mí no me duele, no. Él estaba padeciendo. Pero ¿en quién esperó el Señor? ¿En quién esperó Jesús? En el Padre. ¿Listo? Y aquí es donde nosotros vemos que Jesús eleva un cántico nuevo también. Pero también debemos verlo ya para nosotros, para la iglesia. Y esa interpretación nos dice que nosotros estábamos en este lodo cenagoso, en este pozo de desesperación, que es que el mundo, la muerte espiritual. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Pone nuestros pies sobre la peña. ¿Quién es la peña? Cristo. Él es la roca sólida, la peña de Oreb. Ese es Jesús. Él es la peña. Y cuando nos dice aquí, y enderezó mis pasos, ¿a qué se refiere? Que me puso sobre el camino de vida, que es ¿quién? Jesús. Dios nos pone sobre la peña que es Jesús, y nos pone en el camino que es Jesús. Y de esta manera ya sale un cántico nuevo por parte de nosotros. Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender este punto del cual vamos a tratar hoy, y es que el cántico nuevo es producto de ¿qué? ¿Qué? No. ¿De qué? No, pero antes. Pero puso luego en mi boca cántico nuevo, que es un producto de ¿qué? ¿Qué hubo antes del cántico nuevo? ¿Inspiración o qué? Una gran desesperanza. Y después de esa desesperanza, ¿qué hubo? El obrar de Dios. ¿Y luego qué hubo luego de ese obrar de Dios? Ese cántico nuevo. ¿Estamos entendiendo? Hubo desesperanza, yo espero en Dios, David espera en Dios, Jesús espera en Dios, nosotros esperamos en Dios. Dios, ¿qué es lo que hace? Dios libera a David, Dios le permite a Jesús tener la victoria sobre la muerte, Dios a nosotros nos saca de muerte a vida. Entonces ya estamos firmes. ¿Y qué hay en nosotros? Un cántico nuevo, una alabanza, una adoración a Dios, con la cual ¿qué? Miren lo que nos dice al final: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces este cántico nuevo es muy importante. Este cántico nuevo, ¿a qué hace referencia en nuestras vidas? Al testimonio que nosotros estamos dando. Todos los salmos finalmente son una sombra de ¿qué? Del testimonio que nosotros damos acerca de Dios. Nosotros tenemos que cambiar esta palabra, porque nosotros creemos, cántico nuevo. Cuando todos escucharon la palabra cántico nuevo, ¿en qué estaban pensando? En ritmos, en melodías, en letras. Pero realmente lo que se nos está hablando aquí, el cántico nuevo, es el testimonio de vida que nosotros estamos dando. Eso es alabanza para Dios. Esa es la alabanza que el Señor quiere. Ese testimonio de vida, que finalmente, ¿qué es lo que hace? Que muchos vean ese testimonio y teman y confíen en ¿quién? En Dios. Ese es el testimonio. Nosotros no podemos pensar, bueno, cántico nuevo, entonces no podemos cantar las canciones que antes se cantaban, tu fidelidad es grande, porque es una canción muy vieja. ¿Cierto? No, cántico nuevo. Entonces, hoy en día las iglesias, no, hay que hacer cántico nuevo, entonces vamos a crear nuevos ritmos, vamos a crear nuevas canciones. Pero realmente es el testimonio de vida. Amparo. Pienso que el testimonio se da después de tener una experiencia con el Señor. Así es. Por eso es que les di los pasos. Esa desesperanza, luego el Señor obra, y luego ¿qué viene? El cántico nuevo. El cántico nuevo, el testimonio. Que no pensemos nuevamente que son canciones, sino que es testimonio de vida. Nosotros llevando ese testimonio, mira, Dios, yo estaba en esta situación, Dios me trajo libertad, y por lo tanto, ¿qué? Hoy puedo dar testimonio de vida. Hoy puedo decir, el Señor me transformó, el Señor me dio libertad, el Señor hizo esto en mi familia, el Señor hizo esto con mis finanzas, el Señor hizo esto con mi país. Y eso es lo que nos habla aquí. Y todos los salmos
Nosotros debemos verlos así, como, no como canciones simplemente, porque en su época los salmos son canciones. De hecho, ustedes han visto en la Biblia que es, la palabra Selah. ¿Qué significa la palabra Selah? De hecho, miren aquí, versículo 11 del 39, miren más arriba. Salmos 40 y miren más arriba, el 39. Y el versículo 11, ¿qué dice luego? Como al terminar, ¿qué dice Selah? ¿Qué significa eso? ¿Qué indica la palabra Selah? ¿Alguien sabe? Silencio. Es un silencio. ¿Por qué? Porque es una canción. Es música. En la música también deben existir esos momentos de silencio, de meditación, de reflexión. Los salmos son canciones, pero esas canciones son finalmente una sombra de lo que nosotros en Cristo damos como que, no como canciones, voy a tocar esta canción, pacientemente esperé en ti, Señor, no. Sino que hace referencia al testimonio que nosotros damos, es el testimonio de vida, luego de haber experimentado, como dijo muy bien Amparo, esa liberación, ese obrar del Señor. Entonces, nosotros vemos aquí que se nos habla de cántico nuevo. Y esto es muy importante, cántico nuevo, porque lamentablemente muchos no estamos rindiendo cántico nuevo. Y no estoy hablando nuevamente de instrumentos, no estoy hablando del último hit de alabanza de Gilson o de Bethel o cualquiera, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, no estamos dando cánticos nuevos. ¿Cómo no damos cánticos nuevos sino cánticos viejos? Sí, no, es que hace 20 años el Señor obró en mi vida. Hace 15 años, sí, el Señor hizo esto en mí. Y ya. ¿Y ahora qué está haciendo en tu vida? ¿Y ahora qué está haciendo? Esa es la pregunta, porque si creemos nosotros en un Dios poderoso, en un Dios vivo, en un Dios que actúa activamente en nuestras vidas, constantemente, todos los días debería haber cántico nuevo en nosotros, sobre todo en esta época tan dura para todos nosotros, ¿sí o no? Cántico nuevo, Señor, tú hiciste, tú creaste, tú diste sanidad, tú liberaste. Y para eso nos reunimos también en la iglesia, para elevar este cántico nuevo que nuevamente no son las canciones, sino es, mira Cata, lo que me pasó. Estaba yo en esta situación y el Señor me dio libertad. ¿Eso qué es? Cántico nuevo, porque es testimonio. Mira, Francisco, mira, me diagnosticaron ese cáncer y el Señor me dio libertad. Cántico nuevo, testimonio. Eso es lo que debería salir de nosotros, cántico nuevo. ¿Qué dice la palabra acerca del Espíritu Santo ya obrando en nosotros? Que Él es como ríos de ¿qué? De agua viva. Pero lamentablemente nosotros no creemos en el Espíritu Santo, en el Consolador, en la obra de Jesús, que parecían ríos de agua viva, sino como ríos estancados, como un lago. Todos han ido al jardín botánico, ese lago que está en la mitad. ¿Quién bebería de esa agua? Nadie. Pero nosotros creemos en un Dios que todavía parece ahí estancado hace 20 años, hace 30 años, lo que Él hizo. Y nos quedamos, no es que hace 20, hace 30 años tú dices esto y esto. ¿Y hoy qué hiciste? ¿Y cómo viste hoy a Dios? Ahí está la pregunta. Porque si son cánticos nuevos, estos cánticos nuevos deberían ser frescos cada día. El Señor obró de esta manera esta mañana, el Señor obró de esta manera esta tarde, el Señor obró. ¿Y para qué? Para que la gente crea, porque es el testimonio de vida. Testimonio de vida. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de ¿qué? De vivos. Y si nosotros creemos en el Dios que tiene un poder infinito, una gracia inmensurable, deberíamos estar experimentando ese obrar de Dios todos los días y poder decir, hoy tengo otro cántico nuevo, para que la gente venga a Cristo, para que la gente venga a sus pies. Esa es la adoración que el Señor quiere, que nosotros demos testimonio de Él. Y por eso yo los he invitado, que a ustedes les ha ocurrido algo que, esto lo hizo el Señor, vengan, den testimonio,
porque eso es alabanza para Él. No piensen en esto. Es que yo no sé cantar, yo no sé tocar. ¿Sabe dar testimonio? ¿Tiene boca? ¿Tiene boca? Sí, puede dar testimonio. Pero es que yo hablo solo con señales. Buscamos a alguien que nos interprete las señales. Pero dé testimonio. Testimonio del Señor me transformó, el Señor me libró. Esa es la alabanza que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué será que en el Nuevo Testamento no se habla tanto de canciones, de himnos, de salmos? Aunque sí se hace. ¿Por qué será que no se hace tanto? Porque todo eso, esos himnos, esas canciones, son una sombra del testimonio. Todo lo que nosotros vemos en el libro de Hechos, ese testimonio que dio Pedro, Juan, Pablo, todo eso son ¿qué? Cánticos nuevos. Cánticos nuevos que el mundo no puede comprender, que el mundo no puede interpretar. Muy importante es. Vamos a buscar Juan 14, 12. Porque muchas veces nosotros creemos en muchos versículos de la Biblia, pero no creemos en ese en particular. Es como que nos creará un poco de duda. Juan 14, 12 al 14. Y es importante el tema de hoy. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando acerca de la iglesia. ¿Y cuál es la labor de la iglesia? Dar testimonio de Jesús. Dar testimonio de Jesús. Dar testimonio de vida. No es simplemente reunir, es dar testimonio. Y el testimonio finalmente, ¿qué es? Adoración para Él. Juan 14, 12 al 14. ¿Quién lo lee, por favor? De cierto os digo, el que en mí cree en las obras que yo hago, en él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y de todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Entonces, nosotros leemos este pasaje y como que nos incomoda un poquito, ¿cierto? Nos incomoda por muchos motivos. De cierto os digo. ¿Qué significa cuando Jesús dice de cierto, de cierto? En verdad. ¿Qué es en verdad, en verdad? Pero para nosotros es como, y para muchos pastores es como si dijera, bueno, lo que te voy a decir no es tan cierto. No es tanta realidad lo que te voy a decir. Si tú crees en algo espectacular, no lo creas tanto porque es de pronto un poquito menos de lo que tú piensas. Nosotros nos tomamos muy a la ligera este pasaje. Y nosotros, de hecho, cuando nosotros vemos, porque nosotros debemos entender una cosa, nuestras traducciones de la Biblia son la suma de muchas traducciones, de muchos manuscritos, ¿cierto? Entonces hay algunos pasajes que están en algunos manuscritos, hay algunos que no. Por ejemplo, como termina Marcos, algunos dicen, ¿será que sí? Por eso en algunas Biblias, yo creo que en Nueva Traducción, en NBI, Nueva Versión Internacional, ¿cómo termina Nueva Versión Internacional Marcos? Creo que de pronto, creo que no está como todos lo tenemos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En una versión internacional. Ya. En algunas versiones esto no aparece. ¿Listo? ¿Por qué? Porque... Ay, no, eso era Valera. Reina Valera. ¿Dónde termina la versión internacional? Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Igual, termina en el versículo 20. Otras personas dicen que de pronto termina antes, según los manuscritos, ¿cierto? Entonces algunos dicen, no, esta última parte, y por todo el mundo y predicar, de pronto no estaba, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el punto? Cuando nosotros vemos Juan 14, 12, volvamos otra vez a Juan 14, 12,
vamos a encontrar que en todos los manuscritos va a estar este versículo. Es decir, de este versículo no hay duda que Jesús lo dijo. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Entonces, cuando Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Significa que eso 100% lo dijo ¿quién? Jesús. Podemos tener la certeza. Sin embargo, nosotros lamentablemente no creemos en ese de cierto os digo. ¿Y por qué no creemos en ese de cierto os digo? Porque nosotros inconscientemente, conscientemente, tratamos como que este versículo no existiera. Por lo que sigue adelante. El que, ¿qué? El que ni cree. Está diciendo, el pastor, el ministro, o los obispos, o los sacerdotes, solo ellos. Las obras que yo hago, él las hará también. Eso es lo que dice aquí la palabra. No, ¿Qué está diciendo aquí? el que en mí cree. El que en mí cree. Todo el que cree. No está hablando solo de los discípulos. No está hablando solo del pastor. No está hablando solo del ministro. Está hablando de todos nosotros. Todo el que cree. Entonces, inconscientemente o conscientemente, nosotros tratamos como de ignorar este pasaje. ¿Por qué? Porque nos incomoda el hecho de pensar que podemos hacer obras igual o mayores que Cristo. Porque finalmente eso es una revelación de ¿qué? Que no tenemos ¿qué? Fe. No tenemos fe. Hay una condición. ¿Qué? Hay una condición. Hay una condición que es creer. Pero entonces, yo les quiero preguntar lo siguiente. Ustedes, conociendo a Jesús, el Hijo de Dios, ¿me creerían si les digo que Él hubo momentos en los que se sorprendió? ¡Wow! Se maravilló. ¡Wow! Increíble. Que Él diga, increíble, no creo en eso. ¿Cuántas veces en la Biblia existirá esto? ¿Alguien sabe cuántas veces en la Biblia Jesús dijo, ¡wow! Increíble, no lo puedo creer? 2 veces. Vamos a buscar la primera, Lucas 7:9. Solo hay 2 veces donde la palabra nos dice que Jesús, ¡wow! No lo puedo creer. Lucas 7:9. ¿Alguien lo lee, por favor? Al oír esto, Jesús se maravilló de Esperemos un momento, perdón, para que. El momento ya está volando. Lucas 7:9. ¿Listo? No, ya. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que él le seguiría: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿en quién halló una gran fe Jesús? En el centurión. Cuando Jesús vio la fe del centurión, ¡wow! Ni siquiera en Israel yo he visto tanta fe. ¡Wow! Está maravillado. Y yo sé que de pronto en español no vamos a tener la misma palabra, pero en griego sí está la misma palabra, para que de pronto, ¡ay, pero él no dice lo mismo! ¿Listo? Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Dice, ¡wow! Increíble, maravilloso. Dice Jesús. Porque miren la fe de este centurión. Miren la fe de este centurión. Y esa es la fe que el Señor quiere en nosotros, la fe del centurión. Sin embargo, vamos a buscar Marcos 6:6. ¿Quién lo puede leer? Laura. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas
de alrededor enseñando. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? La gente, la multitud. ¿Pero quién es esa multitud con la que está hablando Jesús? Los enfermos. ¿Qué? Los enfermos, ¿no? No. Por eso es importante el contexto, para saber a quién le está hablando. Salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole. ¿Quiénes le estaban oyendo? Las personas de su tierra. Oyéndoles admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Esos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. ¿Quiénes? Las personas de la tierra de Jesús. ¿Y Jesús qué pasa? Con el centurión se asombra. Y aquí también, con las personas de su tierra, ¿qué? Se asombra, se maravilla, dice: wow, increíble. Pero miren que son dos contrastes, es un contraste grande. Aquí cree el centurión que es un gentil, mientras que aquellos que son de su tierra le desconocen completamente. ¿Y Jesús qué hace? En las dos situaciones se sorprende: wow, wow. Pero es el motivo del centurión, ¿cuál es? Cree, no cree. Entonces la pregunta que yo les quiero lanzar a ustedes es: ¿cómo van a ustedes a asombrar, a maravillar a Jesús? ¿Por su fe o por su incredulidad? Pero es que yo ya soy parte de la iglesia, y aquí esto nos debe llamar la atención, porque Jesús está en su tierra, donde le han visto cómo obra Él, y sin embargo le desconocen. De la misma manera, nosotros decimos: nosotros somos su iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros decimos que somos su iglesia, que somos su pueblo, que somos su cuerpo? Pero le sorprendemos a Él con nuestra incredulidad. Con nuestra incredulidad le sorprendemos a Él. Dice: Señor, yo no creo en tu poder. Señor, yo no creo que pueda hacer obras iguales o mayores que. Esta es la pregunta. ¿Cómo vamos a sorprender? ¿Cómo vamos a llamar la atención de nuestro Señor? ¿Por nuestra fe? Por nuestra incredulidad. Lamentablemente, dentro de las iglesias estamos asombrando al Señor. ¿Por qué? Por nuestra incredulidad. Por nuestra incredulidad. Nos falta fe. Nos falta fe. Vamos a Juan. Juan 14:12. Es muy interesante, dos personas que asombran a Jesús, pero una por fe y otra por su incredulidad. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿quiénes de ustedes creen? ¿Quiénes de ustedes creen? Miren, aquí nos está diciendo: el que en mí cree e hizo un doctorado en teología, el que en mí cree y es pastor, no. El que en mí cree. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aunque mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Ahora, aquí hay un elefante en la habitación, en la iglesia. Porque de pronto nosotros como que queremos, ¿cómo así que más grandes las obras que Jesús? ¿Y cómo nos imaginamos eso? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que significa que vamos a ser más grandes que Jesús. No, Jesús está diciendo: van a hacer obras más grandes, pero no significa que vamos a ser más grandes que Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué podemos saber esto? Vamos al versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, ¿quién es el que finalmente lo hará? El Padre. Él lo va a hacer. Jesús lo va a hacer. Jesús es quien va a obrar. Él es exaltado, Él es glorificado cuando hacemos obras que Él hace y aún mayores. Ahora,
Hay otro elefante en la iglesia, hay otro elefante en la habitación. Porque nosotros pensamos, bueno, porque si ustedes buscan en internet, yo me puse a la tarea, muchos pastores y muchas personas tratan como de buscarle como la salida. No, es que eso no pueden ser milagros, eso no pueden ser señales, debe ser otra cosa, ¿cierto? Y tratamos como sí. Y no podemos negar esa parte. Es muy importante que nosotros reconozcamos esto. Porque eso nos dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Y es importante que entendamos esto, porque nosotros como que desprecia, como si por nosotros fuera, quitaríamos el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos está lleno de milagros, de señales, del obrar del Espíritu Santo en sus vidas. Quisiéramos quitar ese libro, pero la realidad es que no podemos negar que aquí también se nos están hablando de señales, de prodigios, de milagros. Y lamentablemente muchas personas enseñan esto quitando esa parte tan importante. ¿Por qué? Porque les incomoda, porque no creen que Dios pueda de pronto obrar en esta actualidad. Sin embargo, no podemos nosotros creer que lo único de lo que está hablando Jesús son milagros. Ciertamente Dios va a obrar milagrosamente, ¿cierto? Y aquí también debemos incluir los milagros. Pero ¿a qué se refiere esta obra que vamos a hacer a través del Hijo? Vamos a buscar Juan 5, 20. ¿Qué nos dice el versículo 20? Y miren qué tan llamativo es. ¿Quién lo puede leer? Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces miren lo que nos está diciendo aquí la palabra, que el Padre le va a mostrar ¿qué? Obras mayores al Hijo. Y a través del Hijo nosotros ¿qué vamos a ver? Obras mayores. ¿A qué se refiere esta obra mayor? ¿A qué se refiere? Vamos al versículo 21. ¿Puedes continuar, por favor? 21. 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Entonces a eso se refiere, a esta obra mayor. Volvamos otra vez a Juan 14:12. Vamos a leer desde el versículo 10. Yo lo voy a leer. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces se nos está hablando de esta obra que hace Cristo, y que nosotros la vamos a manifestar en gran manera, y que nosotros la vemos constantemente en el libro de Hechos, que no se limita a los milagros, y que no podemos excluir tampoco los milagros, es parte. Pero ¿cuál es la obra? Dar vida, traer libertad. Entonces el Señor va a utilizar todos los medios, milagros, palabras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida. Ahora, no podemos depender únicamente de los milagros. Cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan los que adquirieron milagros, finalmente ¿qué hicieron muchos? Se alejaron. Lo importante no son los milagros. La obra que el Señor quiere por parte de nosotros es como así Jesús dio testimonio del Padre, nosotros demos testimonio acerca del Hijo. Esa es la obra mayor. Y por eso nosotros en el libro de Hechos vamos a ver que comparado con Jesús,
Jesús, ¿cuántos discípulos tuvo? Muy poquitos, era un grupo pequeño. Pero cuando Pedro predica la palabra, ¿cuántos se convierten? Muchísimos. Y la iglesia crece y crece y crece y crece. Y entonces los discípulos ven ¿qué? Obras mayores. A través de la predicación de la palabra, a través de los milagros, a través de las señales, a través de los prodigios. Todo este conjunto, no podemos ni quitar los milagros ni darle más importancia de lo que tiene. Pero es ese conjunto de los milagros, las señales, la manifestación del Espíritu Santo, la palabra, todo esto en conjunto, la obra mayor de la que nos está hablando Jesús. Esta es la obra mayor. Y aquí es muy importante lo que nos va a decir el 13. Y es un llamado, lo que hoy oraba Lina también. Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces miren lo que se nos está diciendo. La palabra nos está mandando a que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque en esas manifestaciones, en esas grandes obras del Señor, finalmente ¿qué? Él va a ser ¿qué? Glorificado. Él es exaltado. Él es reconocido. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia deberíamos anhelar? Poder manifestar todas esas cosas. El dar testimonio de la palabra para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea exaltado. El problema de nosotros no es que el Señor no obre. El problema de nosotros es ¿cuál? Que no creemos. Porque la palabra dice, de cierto, os digo, el que ni cree, ¿qué? El que ni cree. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En estos días escuché algo que me llamó mucho la atención y me pareció muy cierto. Jesús le habla como a la naturaleza. Jesús constantemente le habla a la naturaleza, le habla a las montañas, le habla a los árboles, le habla a los vientos, y nosotros de pronto también deberíamos empezar a hacerlo más. Decirle, mareas, cállense. Porque es el poder de la palabra del Señor. Ahora, no estoy hablando de hablar positivamente, esas patrañas, esas mentiras. Porque por más que yo digo, sí, el día de hoy el cielo va a ser verde, el cielo va a ser verde, yo sé, yo soy positivo, el cielo va a ser... Eso es mentira. No es un pensamiento, palabras positivas, lo que nos habla la palabra. Pero sí es entender el poder de la palabra del Señor. Y aquí se nos está hablando de esto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿el qué? Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A qué se refiere esa obra? A llevar el testimonio de Cristo. ¿Y cómo llevó el testimonio Pablo? El testimonio de Cristo, ¿cómo lo llevó? Solo con palabras, ¿no? También con poder. Es con palabra de Cristo y con poder. Siempre es el conjunto. Nosotros no podemos ser sensacionistas que el Espíritu Santo ya no, porque ocurre mucho hoy en día, no es que el Espíritu Santo ya no sana, el Espíritu no. Pero tampoco podemos darle la super importancia, es que los milagros son lo más importante, porque así todo el mundo se va a convertir. Porque muchas personas ven milagros y finalmente ¿qué? Dejan a Cristo. Lo más importante, esta obra a la que se refiere Jesús, esta mayor obra, es la obra redentora de Cristo, de cómo las personas tienen libertad, tienen redención, vienen a los pies de Cristo. Y el Señor va a utilizar todos los medios, ya les digo. Y para esto debemos creer. Listo, entonces, comenzamos diciendo, ¿quién es digno de toda alabanza y toda oración? El Señor. Entonces, cuando nosotros realizamos todas estas obras, ¿a quién estamos glorificando? Al Señor. Este debería ser nuestro anhelo. Dar testimonio de Cristo. Dar testimonio. Y por eso hoy quiero que se lleven esa palabra, cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy tienen un cántico nuevo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, el Señor hoy obra en mi vida, por eso tengo un cántico nuevo? ¿Cuántos de ustedes solo dicen, no, yo tengo un cántico nuevo, pero de hace 20 años? Preguntémonos eso. ¿Listo?
Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto al texto o algún comentario que ustedes de pronto quieran agregar? Ya para que vayamos concluyendo. No. Listo. Entonces, creamos en el poder de nuestro Señor. Creamos más en el poder de nuestro Señor para que se manifiesten esas señales. El mandamiento del Señor. Nosotros vemos esto como de una manera pasiva, como si el Señor estuviera diciendo, bueno, si ustedes creen las obras que yo hago, Él las hará también. Pero más bien veámoslo de una manera activa, como un mandamiento. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Crean, para que hagan obras iguales a las mías y aún mayores. Oren para que yo haga, y así quien sea glorificado, el Padre. Ese es su mandamiento también. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle perdón al Señor por nuestra incredulidad. Y vamos a pedirle al Señor que manifieste obras mayores a través de Cristo Jesús en nosotros. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy, Señor, te pedimos, Señor, perdón